Damas y caballeros, hoy hablamos del aguacate, de la palta, del oro verde. ¿Sabían ustedes que es una planta libidinosa a la que se le atribuyeron poderes afrodisíacos? ¿No? ¿Y qué piensan si les digo que su enorme semilla tal vez evolucionó para sobrevivir a aparatos digestivos de mamíferos de proporciones épicas? Queridos todos y queridas todas, quédense que hoy vamos a hacer un viaje desde los orígenes del aguacate en California hasta las costas italianas, donde poco a poco su cultivo va creciendo. Yo soy Esteban Castorena y esto es Verde, Blanco y Rojo. La historia del aguacate es larguísima. Según los paleobotánicos, sus ancestros más antiguos se encontraron en la Sierra Nevada de la actual California. Los cambios climáticos obligaron a la planta a migrar hacia lugares más adecuados para su crecimiento. Atención, no es que el árbol se levantó para caminar. Claro que no. Su proceso migratorio es interesantísimo. Pensemos en la reproducción por semilla de las plantas. En la naturaleza, la planta depende de la dispersión de estas semillas para seguir existiendo. Cuando hay frutos de por medio, a menudo son los animales los que contribuyen a este proceso. Comen el fruto, hacen popó y ahí van las semillas con todo y abono. Ahora, ¿se imaginan comiendo una semilla como la del aguacate? No, pues no, yo tampoco. Sus semillas son tan grandes porque, según algunas hipótesis, la semilla se adaptó para que la megafauna, o sea, animales enormes de otras épocas geológicas, dispersaran las semillas. Loquísimo, ¿no? La planta, de este modo, llegó a lo que hoy es México y ahí, hace unos 10.000 años, entró en contacto con los seres humanos. En el Valle de Tehuacán, en el actual estado de Puebla, se encontraron en una cueva las evidencias más antiguas del consumo humano de esta planta. Los pueblos mesoamericanos no solo lo comieron, sino que lo integraron a su cosmogonía y a su economía. En el Códice Mendocino, conservado hoy en el Reino Unido, por ejemplo, aparece el glifo de un lugar llamado Ahuacatlán. El glifo es muy peculiar porque consiste en un árbol con una dentadura en el tallo. Se los dejo en la portada de este episodio para que puedan verlo. Ahora, yo no soy experto en códices y no les voy a decir mentiras. No sé precisamente qué representen los dientes en el árbol. Lo que sí puedo decirles es que este fruto se volvió tan importante que el Imperio Mexica lo exigía como un tributo a los pueblos que tenía dominados. Era, en verdad, un fruto muy preciado. Y ya que estamos hablando de códices, porque la verdad es que me encantan los códices, son una cosa maravillosa, nuestro ya bien conocido Códice Florentino señala claramente que los indígenas ya identificaban al menos 3 variedades de aguacate. Hoy, gracias a los avances científicos, sabemos que estas 3 variedades registradas en el Fiorentino son las variedades, entre comillas, originales, la mexicana, de las tierras altas, la guatemalteca y la antillana. Fue esta diversidad la que permitió que el aguacate sobreviviera a climas tan distintos. El aguacate era importante dentro de la cultura mexica por muchos motivos. Uno de los más curiosos, sin embargo, es que se le consideraba un afrodisíaco. Exacto, era una fruta cachonda. Para los aztecas, la forma del aguacate, de la cual hablaremos con más detalle en un momento, lo vinculaba directamente con los dioses de la fertilidad, otorgándole un papel sagrado. Para el pueblo mexica, el aguacate era un símbolo de potencia. Imagínense qué tanta potencia daba que cuando los aztecas celebraban sus fiestas religiosas, el consumo de aguacate quedaba tajantemente prohibido, porque se creía que el influjo libidinoso del aguacate era tan fuerte e incontrolable que era mejor no consumirlo para que los participantes en las ceremonias pudiesen guardar la castidad. Esta fama sobrevivió al encuentro con los europeos. Tan es así que los cronistas españoles hablaron también al respecto. Entre los apuntes del médico Francisco Hernández, que escribió un importante documento de botánica de la Nueva España, señala que el aguacate excita el apetito venéreo y aumenta el semen. ¡Nah, hombre! Ahora sabemos que no es así, porque si no, imagínense los días de Super Bowl en los que nada más para esa fecha México manda a Estados Unidos más de 100,000 toneladas de aguacate. ¡No, hombre! A nadie le importaría el partido, ¿verdad? Y ahora sí, si les he dicho que la asociación del aguacate con la fertilidad se debe a su forma, ay, bueno, sí, pues ¿qué les digo? Si ustedes ven un aguacate en un árbol, parece un testículo que cuelga de las ramas. Ahora, existen teorías que sostienen que la palabra aguacate
viene de ahuacatl, que se traduciría como, sí, testículo. Cabe decir que varios lingüistas y estudiosos cuestionan esta teoría y argumentan que el significado primario y original de la palabra ahuacatl no tenía connotaciones sexuales, sino que simplemente designaba al fruto del aguacate. Según esta postura, fue a los testículos a los que se les llamó coloquialmente aguacates por su similitud visual con la fruta, y no al contrario. Un fenómeno similar es cuando al pene le comenzamos a llamar verga o reata o quiote. Imagínense entonces, a alguien alguna vez se le ocurrió decir algo como: ¡ay, mira nada más esos aguacates que cuelgan de la rama! Y pues el chiste pegó y se quedó. Pero bueno, ya hablando en serio, para respaldar esta teoría, los especialistas señalan que en el náhuatl existían otras palabras específicas y primarias para designar a los testículos. Tengo que señalar que todas estas son teorías y que no son absolutamente las únicas que hay. Otras señalan el origen de la palabra en otras lenguas mesoamericanas distintas al náhuatl, o las que incluso señalan que el origen podría ser guaraní. No se tienen certezas absolutas. Lo que sí es un hecho es que la palabra aguacate se modificó y llegó a otras lenguas como avocado en inglés, avocat en francés y avocado en italiano. Y sí, ya sé que en otras partes de América Latina a esta fruta se le conoce como palta. Sobre este nombre también hay diversas teorías. Una dice que hace referencia a una región del actual Ecuador y norte de Perú. Otras teorías son un poquito más picantes. La palabra palta proviene del quechua palta con doble L, un término que además de designar a la fruta significa literalmente bulto de carga que se lleva colgado. El lingüista Rodolfo Lenz, por otra parte, hace alusión a las creencias sobre las virtudes eréctiles o afrodisíacas del fruto, y según él, la palabra palta estaría compuesta por la raíz pal, derivada de paleli, que significa levantar, y to, que significa ayudar, por lo que su significado literal sería lo que sirve para levantar. En otras palabras, un Viagra natural, ¿no? Como ya se podrán imaginar, el aguacate llega a Europa por los españoles. Ellos se encargaron de propagar este fruto hacia otras regiones del mundo que contaban con zonas cálidas y propicias para su desarrollo. Si bien los registros indican que cronistas como Francisco Cervantes de Salazar ya habían dado a conocer la existencia del aguacate mesoamericano en Europa desde 1554, no fue sino hasta el 1600 cuando los españoles llevaron físicamente el aguacate a España. Los primeros lugares donde se estableció su cultivo de forma exitosa fueron Málaga, Murcia, Valencia y Cataluña. En Italia existen registros de que el fruto se cultivó en Roma de manera específica en los jardines de Pincho. Hay que decir que como que aquí no pegó la cosa. En Italia habría que esperar mucho tiempo para que el aguacate se integrara verdaderamente en la península. Los primeros experimentos modernos de integración de la planta y despegue comercial ocurrieron en el norte de Italia. En la década de 1940, el padre del famoso escritor Italo Calvino llevó plantas de aguacate y otras especies exóticas desde Cuba hasta su jardín en San Remo, en la región de Liguria, adaptándolas al clima local. Sin embargo, el verdadero boom del aguacate italiano se consolidó en las costas de, sí señor, Sicilia, a las faldas del Etna, a finales de los años 50 y gracias al rigor científico del doctor Francesco Russo y el profesor Giovanni Continella, quienes sentaron las bases agronómicas de producción en la isla. Russo y Giovanni, hay que decirlo, trajeron las semillas desde California. Poco a poco, la industria del aguacate ha ido creciendo. Sin embargo, hay que hablar de unas cosas importantes. El cultivo de esta fruta trae consigo problemas ecológicos, económicos y sociales. Para entender la magnitud de este impacto, es necesario mirar lo que ha ocurrido en México, el principal productor y exportador a nivel mundial. Para maximizar la productividad, la agricultura tradicional fue desplazada por grandes plantaciones de monocultivo de aguacate, lo que ha provocado una desforestación masiva. Solo en Michoacán se destruyen hasta 25,000 hectáreas de bosque cada año para incrementar la producción de aguacate. A nivel ecológico, esta planta es extremadamente sedienta, ya que exige alrededor de 1,000 litros de agua por cada kilogramo de fruta. Su cultivo en áreas que ya sufren sequías prolongadas ha desencadenado un grave acaparamiento de agua por parte de los productores. Además, la vulnerabilidad de estos monocultivos exige cantidades enormes de agroquímicos y fertilizantes sintéticos, los cuales terminan degradando la calidad del suelo,
Por si fuera poco, el crimen organizado se ha infiltrado en el negocio, desatando violencia, conflictos por los recursos y graves abusos de los derechos humanos. Si les interesa más el tema, les recomiendo un capítulo de la serie Rotten de Netflix. La pregunta entonces es, ¿podría este oscuro escenario replicarse en Italia? Aunque a una escala diferente, el sur de Italia ya comienza a experimentar síntomas de la fiebre del aguacate. Atraídos por las elevadas ganancias, los productores y los fondos de inversión privados están reconvirtiendo tierras de forma acelerada. Terrenos agrícolas que antes costaban 80.000 euros, ahora se revenden hasta en 180.000 euros, una vez adaptados al aguacate. Del mismo modo, la producción de cítricos, característica de la isla, ya se ha visto afectada porque los campesinos prefieren sembrar aguacate en lugar de limones o naranjas por los altos márgenes de ganancia que les da el oro verde. Si este crecimiento explosivo no se regula con cuidado, Italia corre el riesgo de enfrentarse a los mismos fantasmas que ya acosan a México. Reconozco que, para el momento en que escribo este guión, la información que encontré señala que los productores sicilianos tienen en mente la sustentabilidad de sus cultivos. Yo, de igual forma, dejo el aviso. Si el mercado europeo presiona a la naciente industria italiana hacia el monocultivo intensivo para aumentar sus volúmenes, la historia del oro verde y su rastro de conflictos por el agua, degradación del suelo y fractura social podría encontrar un nuevo episodio en las costas del Mediterráneo. Esperemos, claro, que no sea así. Queridísima audiencia, muchísimas gracias como siempre por dejarme acompañarles con mi melodiosa voz. Espero que hayan disfrutado el episodio y les adelanto que el próximo va a estar picante. Vamos a hablar del Chile y cómo llegó a Italia para convertirse en una parte fundamental de la identidad calabresa. Muchas gracias, yo soy Esteban Castorena, me encuentran en Instagram como FicoDindiaMXIT. Hasta el próximo lunes.